Entrevista en TV Noticias. Estamos ya de regreso, ahora vamos con nuestro primer entrevistado. Se trata del ingeniero Rafael Trujillo. Él es el vocero principal de la Cámara de Acuicultura. Nos acompaña esta noche para conversar un poco sobre el trabajo que se está realizando. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Una pequeña aclaración, es Cámara Nacional de Pesquería, no de Acuacultura. Bueno, vamos entonces con temas obvios relacionados con la Cámara de Pesquería. Aunque yo no le encuentro, digamos, tanta diferencia en el sentido de que hablamos de producción, hablamos de todo el trabajo que se realiza de manera fuerte por parte de todas aquellas personas que se dedican a la tarea de la pesca. Más sin embargo, ¿cuáles serían, haciendo esa aclaración, estimado, las diferencias y las competencias que radican dentro del trabajo que ustedes realizan? Bueno, la Cámara Nacional de Pesquería es un gremio que aglutina al sector extractivo y al sector procesador, tanto de atún como de otros pequeños pelágicos, harineros, etc. Y la Cámara Nacional de Acuacultura, eso de ahí es sector camaronero, básicamente, es la diferencia, ¿no? El uno es sector extractivo, el otro sector de granjas acuícolas. Pero ambos, como usted menciona, pues estamos dedicados a la producción y a la generación de divisas y a la generación de empleo que tanto hay que cuidar en este momento complicado que está viviendo el país, ¿no? Son dos sectores básicos, fundamentales de la costa ecuatoriana, ¿no? Unidos a otros sectores como el banano, café, cacao, son los sectores básicos que sostienen la dolarización y la economía en nuestro país. Bueno, sería interesante saber cuál es la afectación, porque todos los sectores han tenido afectación, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, con el tema de la emergencia sanitaria. ¿Cuál es la afectación que les ha producido a ustedes en esta actividad el tema de la pandemia? Bueno, desde el punto de vista de la afectación, los primeros 2-3 meses fueron un poco complicados. Hubo problemas para conseguir personal, sobre todo, y lamentablemente se bajó un poco la producción. Sin embargo, es quizás el único sector de la producción que nunca despidió personal. Más bien hubo necesidad, por motivo de la enfermedad de muchas personas, hubo necesidad de contratar empleados suplentes, digamos, ¿no? El problema ahorita que tenemos es otro. El problema que tenemos ahorita es las amenazas que surgen a raíz de la presencia de la flota asiática cerca de nuestras costas, ¿no? Eso de ahí, lamentablemente, se oyen muchos supuestas soluciones que constituyen amenazas. Por ejemplo, se oye la propuesta de aumentar la reserva marina de Galápagos de 40 millas a 80 millas, lo que perjudicaría al sector extractivo, atunero sobre todo, porque reduce las zonas de pesca, ¿no? Entonces esas son amenazas que surgen, que han surgido últimamente por este motivo. Pero el sector va a terminar el año con niveles similares a los años anteriores en cuanto a exportaciones, gracias al gran esfuerzo que se realiza, ¿no? Y como usted sabe, pues sobre todo en Manabí, en Manta, es la actividad más importante. Y por ser esta actividad tan importante, hay que protegerla, ¿no? El gobierno debe hacer sus mayores esfuerzos para proteger esta actividad y las demás actividades productivas en épocas de pandemia como la que estamos viviendo. Y dentro del marco de la preocupación a la cual usted hace referencia, entendemos que van a comparecer o van a ser recibidos por la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. ¿Cuál será, en este caso, la posición de ustedes en cuanto a poder poner, digamos que, de manifiesto las preocupaciones a las que usted se acaba de referir hace un momento? Sí, el día antes de ayer comparecimos a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales
el presidente de la Cámara, el ingeniero Bruno Leone, compareció ante la comisión y les dijimos pues que no son solución las propuestas que se escuchan, como la ampliación de la reserva marina o la creación de un corredor marino al norte de las Islas Galápagos, o ceder control de soberanía a ONGs como Sea Shepherd, o salirse de la Convemar. Ninguna de esas son soluciones. Lo que les hemos planteado es un fortalecimiento de la institucionalidad del sector pesquero y proponer dentro del sistema de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, proponer el reforzamiento de medidas similares a las que ya cumple la flota atunera del Ecuador, como es la prohibición de transbordos, la prohibición de barcos suministradores, los observadores a bordo de la flota. Todo eso de ahí lo cumple la flota ecuatoriana, y lo que queremos es que otras flotas en otras pesquerías también establezcan las mismas regulaciones. Esas son las soluciones para que nosotros proponemos para evitar la llegada todos los años de esta flota atunera, de esta flota pesquera asiática. Pero es la primera vez que ustedes han visto una amenaza mucho más significativa que en ocasiones anteriores, porque lo que usted acaba de mencionar es cierto. No es la primera vez que tenemos una presencia de flota asiática mayormente o mayoritariamente, y esta vez ha sido incluso una situación de noticia permanente y constante en los diferentes medios de comunicación, no solamente nacional, sino también internacional. Pero ¿cuál sería la propuesta que ustedes tendrían o las sugerencias que podrían llevarse a efectos de que se garantice la seguridad de la soberanía del Ecuador, de nuestro mar, por una parte, y por otra el hecho de que las especies no tengan o no sean víctimas de algún tipo de afectación por la incursión o posible incursión de instrumentos de pesca por parte de esta flota? Sí, la flota que viene ya por cuarto año consecutivo, por lo menos durante los 4 últimos años ha sido evidente, es una flota que se dedica a la captura de calamar. El calamar es un animal que en esta época del año se acerca a las costas del Ecuador, a las costas del Perú, y digamos, vienen en cantidades grandes estas flotas. Y lo que proponemos nosotros, porque estos barcos calamareros no llegan a puerto a descargar su pesca. Ellos vienen acompañados de grandes barcos que se llaman reefer, barcos frigoríficos, en donde van ellos, los barcos calamareros se llenan y depositan su pesca en estos barcos. Entonces siguen realizando actividades de pesca y no paran. En cambio, por ejemplo, la flota ecuatoriana en el sector atunero, el barco se va 30 días, 45 días, 50 días, el barco, si Dios provee, el barco se llena y regresa a puerto, hace un viaje de regreso. Si el barco viajó a 10, a 12 días de distancia, tiene que hacer ese mismo tiempo para regresar a puerto. Estos barcos, en cambio, no paran. Pueden estar pescando 1 año, año y medio, 2 años, porque llenan el barco y lo depositan en estos barcos frigoríficos. Entonces, eso se desincentivaría simplemente haciendo que en las organizaciones regionales de ordenación pesquera, en las OROPS, que regulan esta pesquería, se adopten medidas similares que prohíban los transbordos. Entonces eso desincentivaría el viaje que hacen estos barcos desde China hasta las costas de América. Eso es lo que estamos proponiendo al gobierno, y esperamos que se proponga en las próximas reuniones, que son en el mes de enero, las reuniones ordinarias de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur. Agradecemos su atención a esta entrevista. Gracias por habernos acompañado. De nada, gracias a usted.